Vamos a recordar lo que pasó en estos 3 años. Vamos a hacer una cronología y nos vamos a ir ubicando, como lo hacemos siempre, en mapas que nos van a ayudar a entender esto. 24 de febrero, justamente de 2024, comienza esta invasión. Vladimir Putin hablaba una operación especial para derrotar al régimen nazi que hay en Kiev. Esa fue la retórica, básicamente un régimen nazi que estaba atacando a la población ruso-parlante que vive en el este de Ucrania. Ese fue el argumento que dio Vladimir Putin para anunciar esta invasión, que de alguna manera ya se estaba preanunciando porque durante meses hubo tropas rusas rodeando a Ucrania. Y sabemos, la realidad no era que había un régimen nazi, de hecho Zelensky, imagínense, es hasta judío, vaya disparate lo que estaba planteando. La realidad es que lo que Putin quiso reafirmar es que Rusia sigue teniendo ambiciones imperiales y que Rusia no estaba dispuesto a aceptar que Ucrania se fuera de su área de influencia y se fuera acercando cada vez más hacia Occidente, con la posibilidad además de que se incorpore a la OTAN, que era algo que estaba en discusión en ese momento. Y el punto aquí es, yo no voy a aceptar, dice Putin, que haya un país que considero parte de mi universo siendo miembro de la OTAN. ¿Y qué pasa? Bueno, vamos a ver el mapa de esa primera fase que se da justamente en la guerra. Una primera fase que, como vemos aquí, supuso una invasión total por el norte vía Bielorrusia, por el este, por supuesto, por todo ese territorio compartido. Bielorrusia, que es casi como si fuera Rusia. Y también por el sur, porque ya controlaba la península de Crimea, Rusia. Y eso hace que rápidamente empiece a haber un rodeo que llega incluso en los alrededores de Kiev. El objetivo ruso era, en una operación muy rápida, capturar la capital rusa, eliminar al gobierno de Volodymyr Zelensky, eliminar a la cabeza de las Fuerzas Armadas e imponer a un gobierno títere. Las cosas no salieron como en ese momento Putin tenía planificado. Volvamos a la línea de tiempo para ver cómo continúa esta historia. Bueno, lo que termina ocurriendo es que ya para marzo, en las semanas siguientes, empezamos a ver una enorme resistencia por parte de las tropas ucranianas, que primero Zelensky no escapa del país como muchos creían. Zelensky logra mantener el control del gobierno, logra mantener el liderazgo de las Fuerzas Armadas y todo ese apoyo que Estados Unidos venía enviando por debajo de la mesa ayuda a Ucrania a expulsar justamente a Rusia de los alrededores de Kiev, salvando de esa forma la integridad de Ucrania, permitiendo que Ucrania no cayera de un momento a otro como un castillo de naipes, que era lo que pretendía Putin. Vamos a ver entonces el segundo mapa, que nos va a dar un pantallazo de cómo empieza a quedar la guerra después de eso. Fíjense la diferencia con el mapa que veíamos antes. Ya vemos Kiev totalmente libre y sus alrededores totalmente libre de tropas ucranianas y de tropas rusas. Vemos sí la caída de Mariupol, que eso fue uno de los hechos más traumáticos de la guerra. Mariupol, para que nos pongamos en referencia, estamos refiriéndonos a esta ciudad que ves acá, que te estoy apuntando. Una ciudad crítica porque es la salida al mar de Azov, que es un mar que termina comunicándose luego con el Mar Negro y que tiene una flota naval muy importante. Rusia logra justamente vencer una resistencia de 60 días sobre esa ciudad que destruyó por completo, en la cual mataron a miles de civiles, a decenas de miles de soldados, pero marcó obviamente un triunfo importante de Rusia. Ahora, vos fijate, lo que estás viendo acá es, vos veías antes un mapa todo rojo, ya ves un mapa con mucho blanco y empieza a ver esto, manchas celestes que marcan contraofensivas exitosas por parte justamente de Ucrania. Volvamos a la línea de tiempo para ver cómo fue siguiendo esto. Justamente se da esta caída de Mariupol en mayo de 2022, pero en septiembre de 2022 hay una contraofensiva, que es la que veías recién en el mapa, muy exitosa, en la ciudad de Kharkov, que básicamente lo que permite es que Ucrania expulse prácticamente de todo el centro y centroeste del país a las tropas rusas, replegándose entonces el ejército ruso. ¿Qué pasa de ahí en adelante? Bueno, Rusia aprende la lección. Rusia se da cuenta de que no estaba en condiciones militares técnicas por la amplitud del territorio ucraniano, por la fuerza que estaba demostrando Ucrania, que no se había quebrado, por la intensidad del apoyo que estaba recibiendo de Europa y de Estados Unidos. Rusia se da cuenta que no estaba en condiciones de rápidamente vencer esa resistencia, que tenía que pasar a otro tipo de guerra, como una guerra de desgaste. ¿Qué es una guerra de desgaste? Una guerra en la cual se atrinchera
el país invasor en unas fronteras mucho más reducidas, y desde allí empieza a atacar de a poco al país invadido. ¿Apelando a qué? A la superioridad militar que tiene, a que tiene más soldados, que tiene más municiones, que tiene más armas, que tiene más misiles y que en algún momento el país invadido no va a poder resistir. ¿Cuál fue la muestra de que esta guerra que de repente parecía muy favorable a Ucrania deja de ser favorable? Yo te diría el hecho que se produce aquí, junio de 2023, la fallida contraofensiva de ese verano de 2023, cuando tratan de tomar el suroeste de Ucrania, que estaba ocupado por Rusia, y la resistencia rusa logra impedir y repeler esa contraofensiva. Volvamos al último mapa, que nos va a ayudar a entender cómo está el estado de situación hoy. Todo lo que está en azul y en celeste es territorio que en algún momento estuvo bajo control ruso, ya hoy liberado, pero vos lo que ves allí es, por ejemplo, que en toda esta zona, donde pretendía Ucrania hacer una contraofensiva, fracasó. Y sigue siendo territorio controlado por Rusia, que Rusia además avanzó y hasta anexó las 4 regiones que abarcan justamente este punto fronterizo con el propio territorio ruso. Sigamos con la línea del tiempo para ver justamente cómo esto va evolucionando. Me voy a correr acá si lo podemos ver bien. Agosto de 2024, fecha importantísima, incursión en la región de Kursk, es decir, Ucrania ingresa por primera vez a territorio ruso. Al ver que no estaba pudiendo avanzar, hace una decisión de ingresar a territorio ruso. A ver, volvamos un segundo al mapa. Volvamos un segundo al mapa, así lo mostramos bien, para que se entienda dónde fue esa incursión. Justamente, acá lo puedes ver, me corro para acá. Es este punto que ves acá. Este punto que ves ahí es territorio ruso. Fue la primera incursión que hizo un ejército invasor en territorio ruso desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pretendió lograr Zelensky con eso? Ganar una batalla que le permitiera luego negociar. Una de las primeras cosas que dijo después de que Trump dijera acá tiene que haber una negociación que termine con esta guerra, una de las primeras cosas que dijo Zelensky es yo estoy dispuesto a negociar un intercambio de territorio. ¿Qué estaba pensando? Querer presentar la entrega de parte de este territorio ucraniano, la entrega por esto. Bueno, la diferencia es que estos no son ni 50 kilómetros cuadrados versus más de 100.000 kilómetros cuadrados que hoy ocupa justamente Rusia. ¿Y cuál es la situación hoy? Más allá de esa incursión en Kursk, la situación hoy es que si nosotros viéramos muy de cerquita, veríamos que en toda esta franja Rusia está haciendo avances. Avances todos los días, un poquitito, son microavances, pero no importa, Rusia tiene tiempo. Rusia sabe que el tiempo está de su lado, porque Rusia tiene las condiciones militares y económicas para seguir avanzando, mientras que Ucrania no tiene ni las condiciones materiales, ni económicas, ni militares para poder resistir por mucho tiempo más. Entonces, eso es lo que explica que de alguna manera, si hay una negociación, es muy difícil que no sea muy favorable a Rusia. Vamos a la parte final de esta cronología a la que estamos justamente llegando, y es, básicamente yo me quiero parar aquí, diciembre de 2024, donde vos lo que ves es Rusia toma el control de 189 localidades. Es el balance que se termina haciendo de todo lo que fue el año pasado, es decir, el tercer año de guerra, con Rusia logrando avanzar como no avanzaba desde los primeros meses de la guerra. A eso se le suma al escenario la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y no solo la decisión de decir hay que adoptar una posición más realista, hay que terminar esta guerra, hay que negociar, y como Rusia es el que tiene todo para ganar en la guerra, solamente se va a poder alcanzar una negociación cediendo a muchas de las demandas de Putin, sino que va mucho más allá y considera a Zelensky un dictador, trata casi que de correrlo de la mesa, lo que genera toda esta incertidumbre sobre si va a haber una negociación o sencillamente lo que va a hacer Trump es permitirle a Putin que haga absolutamente cualquier cosa. Esta es la duda a esta hora. Ahora, esto es lo que pasó en estos 3 años, por lo menos el recorrido temporal. Pero a mí me gustaría que nos detuviéramos un momento para pensar en todo lo que cambió el mundo, porque el mundo de hoy no tiene absolutamente nada que ver con el mundo de hace 3 años. Es una guerra que cambió por completo el mundo.
Y lo vamos a ver con algunos datos que vamos a ir compartiendo para que entiendas. 7 razones por las que el mundo es hoy completamente diferente a cómo era el 24 de febrero de 2022, cuando comenzaba esta invasión. Y lo primero tiene que ver, sin dudas, con el impacto humano que esto ha generado, con el impacto en términos de las muertes, de lo que apenas empezamos a tener dimensión, porque hay mucha reserva sobre los datos estadísticos. Pero para que tengamos dimensión, estamos hablando de, si contamos bajas civiles, entre 50.000 y 100.000 muertos. Entre 50.000 y 100.000 civiles muertos. ¿Escuchamos de lo que estamos hablando? Y si contamos bajas militares, es decir, bajas aquí, interpretando por bajas, tanto aquellos caídos en combate y fallecidos como aquellos que quedan gravemente heridos y por lo tanto ya no en condiciones de no seguir combatiendo, entre 1 y 2,5 millones de bajas militares. Tenés que irte a la Segunda Guerra Mundial para ver cifras que se acerquen a esto. Es demencial el nivel de destrucción humana. De la misma manera, hay que hablar de 6,8 millones de refugiados ucranianos que tuvieron que dejar el país e irse a otros países vecinos. Polonia, el que más recibió, Hungría, Alemania, muchos de ellos. Y 3,6 millones de desplazados internos. Entre paréntesis, para que dimensionemos el nivel de destrucción que hizo el régimen venezolano, ¿no? Que superó en refugiados la crisis venezolana, en expulsados la crisis venezolana a Ucrania. Ahora, pensemos en la destrucción. Hoy contábamos estos 269 drones enviados por Rusia contra territorio ucraniano que causaron por lo menos 4 muertos y varias destrucciones en 5 regiones del país. Bueno, los daños estimados alcanzan a los 200.000 millones de dólares. 200.000 millones de dólares en ciudades enteras destruidas, infraestructura crítica como puentes, como represas, como usinas generadoras de electricidad destruido. ¿Saben lo que sería lo que va a ser la reconstrucción de Ucrania? La enorme dificultad que tendrá eso. Otra consecuencia, para entender por qué el mundo es diferente, geopolítica, si querés, es Rusia quedando totalmente aislada de Occidente. Totalmente aislada de Occidente. Se cortan las relaciones económicas por las sanciones que se aplican, se corta ya la compra de energía por parte de Europa, se la saca del sistema bancario, del sistema SWIFT, hasta se le prohíbe participar de deportes, se le prohíbe acceder al espacio aéreo. Eso creyó Occidente, creyó Estados Unidos y creyó Europa, iba a dejar a Rusia aislada del mundo. Pero no pasó. Lo que pasó es que quedó aislada de Occidente, pero se formó, te diría, una de las mayores amenazas que enfrenta hoy el mundo occidental. Y es un eje cada vez más duro, cada vez más consolidado, anti-occidental. No anti-Estados Unidos, anti-occidental. Encabezado por Rusia, pero con China e Irán en el mismo bando. Una alianza que hoy se está dando entre Rusia y China, incluido aquí Irán, que era impensable hace 10 años por la histórica rivalidad entre Rusia y China y que hoy amenaza con modificar completamente el orden mundial y hacer un orden mundial que no sea según los valores occidentales, sino los valores autocráticos y, si hablamos de Irán, directamente terroristas que tienen algunos de estos países. ¿Qué más? ¿Qué más quedó? Un mundo que por todo esto hoy está cada vez más cerca, una vez más, de la amenaza de una guerra mundial, algo que también era inimaginable hace 3 años. Pensemos que el gasto militar mundial creció en 500.000 millones de dólares. Decíamos, la estimación de destrucción en Ucrania es de 200.000 millones. Bueno, el gasto militar mundial, según las estimaciones de lo que va a pasar en este 2025, subió en 500.000 millones de dólares, es decir, un 25% más de lo que era antes de la guerra. Y de la mano de esto, no es solo el aumento en armas convencionales, sino también el aumento en armas nucleares. Y estamos hablando del aumento de la producción, de la modernización del stock de armas nucleares y sobre todo el aumento de la amenaza de uso de armas nucleares. Amenazas que principalmente ha hecho Rusia a partir de cómo la OTAN se ha ido involucrando en este conflicto, amenazando y autorizando a Ucrania a atacar con sus propias armas el territorio ruso. Es un mundo
que está en el peor lugar posible, con Ucrania muy debilitada y con la amenaza de una guerra mundial, lamentablemente, a nuestra vista. Por eso es necesaria una negociación, por eso es necesaria la paz. Claro, una paz que no entregue completamente Ucrania, que es lo que parece querer hacer en este momento el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.